Bien, hermanos, pues vamos a ver el día de hoy está la epístola a los Romanos en los capítulos 8 y 9. Y vamos a continuar. El capítulo 8 es el final de toda una serie de reflexiones que el apóstol Pablo ha estado realizando sobre la acción de nuestro Señor Jesucristo en la vida de su pueblo. Y a partir del capítulo 9 estaremos visualizando el papel que tiene sobre todo Israel, los gentiles como pueblos de Dios. Entonces vamos a ir revisando estos textos del capítulo 8 y capítulo 9. El capítulo 8, los versículos 1 al 4, dicen: Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenar al pecado de esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Algo importante que el apóstol Pablo está planteando es el hecho de que la ley finalmente era una especie de carga que el hombre tenía, sobre todo porque era imposible para el hombre cumplir con la ley. No había posibilidad de que el hombre tuviera la capacidad de cumplir todos los preceptos, ya que la ley que se establece en el Antiguo Testamento, en mucho, pues era producto de cosas que el hombre tenía que hacer. Por ejemplo, si el hombre quería tener perdón de pecados, ¿qué tenía que hacer? Primero tenía que viajar a Jerusalén. Segundo, tenía que tener el recurso para comprar un animal para ser sacrificado. A pesar de que había condiciones, por ejemplo, una familia pobre con una paloma era más que suficiente. Una familia que tuviera mayores recursos económicos, pues tendría que comprar un animal más caro, una oveja quizás. Pero finalmente era una carga. Tenía que ir, tenía que hacer para que el sacerdote pudiera presentar esos sacrificios para que fuera perdonado. Entonces, por eso, Dios lo que hace, pues simplemente es poner las condiciones para que el hombre realmente pueda recibir la salvación. Pero el versículo 3 es muy claro cuando dice, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerle debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado para de esta manera condenar al pecado de esa misma condición débil. Es decir, finalmente la debilidad humana lo imposibilitaba a poder mantenerse en libertad, en la libertad de la vida. En este caso, poder estar en comunión siempre permanente con Dios. Entonces, Dios es el que abre los caminos para todo esto. 5 al 8. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Aquí estamos observando esta reflexión, el hecho de que si nosotros nos inclinamos a seguir lo que nuestra naturaleza que está en pecado, pues nos lleva, pues obviamente vamos a estar en contra de lo que Dios busca. Porque en este caso estamos preocupados
por seguir todo aquello de la naturaleza, pero eso nos lleva a la muerte. ¿Y como qué cosas nos pueden preocupar que nos llevan a todo esto? O sea, nos preocupamos más bien por las cosas materiales, ¿no? Eso es lo que inunda nuestra cabeza. Nos preocupamos porque tenemos que trabajar, porque tenemos que cumplir con ciertas cuestiones para poder tener un sustento. Nos preocupamos por querer subir en el estatus económico, el estatus social. Nos preocupamos por, en el caso de nuestros hijos, que tienen que estudiar, que se tienen que preparar. Son cosas que inundan nuestra cabeza. Y yo no estoy diciendo que no tiene que ser algo importante para nuestra vida, porque finalmente el trabajo es una bendición. Finalmente, el estudio, tener acceso a una educación, es bendición de Dios. Pero el problema es cuando eso nos atosiga y eso nos bloquea de tal manera que nos separa de Dios. Por eso, y aquí podríamos decir que finalmente el apóstol Pablo está ampliando la reflexión ante lo que Jesús dijo. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. O sea, básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo que el Señor Jesucristo enseñó. El Señor Jesucristo reflexionaba y decía, nos preocupamos por el alimento, nos preocupamos por el vestido. Y entonces decía Jesús, bueno, si Dios le da a las aves el alimento y no falta, les da refugio, si a las plantas, a las flores las viste con elegancia, pues cuanto más nosotros que somos algo preciado para Él. Entonces decía, no nos preocupemos por todas esas cosas materiales y busquemos mejor. Primero, pongamos como prioridad el reino de los cielos. Y eso, como aquí reflexiona el apóstol, nos lleva a la vida y nos lleva a la paz. Porque si nos alejamos de Dios y estamos nada más enfocados en la cuestión material, pues eso, lo que dice aquí, nos lleva a la muerte. Entonces, el apóstol va pensando y va llevando a todo esto. Versículos 9 al 11. Dice, pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, pues el Espíritu de Dios vive en ustedes. Él no tiene el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Muchas veces en nuestro pensamiento, como cristianos, por ejemplo, decimos que cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador y decimos que Él vive en nosotros. Aquí el apóstol Pablo lo está confirmando. Somos bautizados por el Espíritu y el Espíritu mora en nosotros. Y es el Espíritu el que nos aconseja, el que nos guía, el que nos recuerda la palabra de Dios, el que nos recuerda lo que tiene que haber en nuestra mente para seguir los caminos del Señor. Entonces, en este caso, si Cristo vive en nosotros, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos. Es decir, recuerden lo que dijo en el capítulo 5, hemos sido justificados. ¿Por qué hemos sido justificados? Justificados por la fe. Y por lo tanto tenemos paz para con Dios a través de Cristo. Entonces, en este caso, el Espíritu que vive nos ha hecho justos. Y entonces, si el Espíritu, este Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, también a nosotros nos dará vida. Dice, aunque nuestro cuerpo está destinado a la muerte por causa del pecado, el cuerpo está destinado a ello, pero recordemos que el cuerpo se queda en tierra cuando morimos, pero es el Espíritu el que va a la presencia de Dios. Entonces, según el Espíritu, ya no tenemos que dejar que las cuestiones del mundo nos arrastren y nos alejen de Dios, porque ya no debemos vivir según esas inclinaciones, o podríamos decirlo de otra manera, según la naturaleza pecaminosa.
Recordemos que ahí tenemos una lucha permanente con ello, pero debemos buscar que sea el Espíritu de Dios el que guíe nuestras vidas, porque finalmente también la presencia de Cristo va a dar vida a nuestro cuerpo mortal, porque seremos resucitados. Y recordemos que cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de que el cuerpo va a tener vida. Dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, el cuerpo va a ser restaurado, va a resucitar de forma incorruptible. Lo que era corrupción se vuelve en incorrupción. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Entonces, el llamado es a dejarnos guiar por el Espíritu, porque Cristo murió por nosotros. Dios nos da la posibilidad de que ya no tengamos esas cargas que antes se imponían, porque ahora Cristo ya hizo todo. Lo que tenemos que hacer solamente nosotros es creer, obedecer, vivir de acuerdo a su voluntad. Versículos 12 al 17. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Fíjense, este elemento interesante, y creo que se resume en la imagen que tenemos en la presentación, ¿no? Las leyes, la ley del Antiguo Testamento, prácticamente han sido eliminadas, todas aquellas leyes que nos llevaban a acercarnos a Dios, porque Cristo es ahora el que murió por nosotros. Las leyes que siguen vigentes, si ustedes ven aquí en la imagen, hay, por ejemplo, 6 cuadritos. De esos 6 cuadritos, 4 están tachados. No dice cuáles, nada más es un ejemplo, pero 2 están palomeados. ¿Qué tendríamos que pensar? Pues no toda la ley está eliminada. Están eliminadas aquellas leyes que nos acercaban a Dios por medio de sacrificios. Pero siguen palomeadas, ¿qué leyes? Las leyes morales. Las leyes que nos permiten vivir en convivencia con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Siguen vigentes aquellas leyes en donde se nos dice, busca primeramente a Dios. Busca primeramente el reino de Dios. En este caso implicará alabar a Dios, gozar de Él en todo momento y amar a nuestro prójimo. Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo. Eso es lo que queda vigente. Entonces somos liberados para amar a Dios y al prójimo. Ahora, aquí en este caso, como hemos sido ya limpiados, transformados, hemos sido adoptados. Por eso el apóstol dice aquí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sabemos que si hablamos con otras personas, dicen, es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. O sea, todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que son guiados por el Espíritu. Yo remarqué en el versículo 15 lo siguiente. Nada más si leo lo subrayé, lo marcado diría, ustedes han recibido el Espíritu de los que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre.
La presencia del Espíritu en nuestras vidas es el que nos permite acercarnos a Dios, el que nos permite llamarle Padre. Y aquí en este caso, Abba, Padre, es una especie de diminutivo, es una expresión como de afecto, de cariño. Alguien nos decía alguna vez, significa algo así como papá, ¿no? Papá, ¿no? Pero lo que hace es que nos permite estar en esa comunión directa con Dios. Los hijos de Dios. Nos hace cercanos. Y por eso aquí en el versículo 17 dice, por lo tanto, como somos hijos, también tendremos parte de la herencia que Dios nos ha prometido. Por eso también la misma escritura nos dice que somos coherederos con Cristo. Entonces, si somos coherederos, si somos hijos adoptados, pero somos hijos finalmente, y Cristo es hijo, entonces que somos de Cristo nosotros. Somos hermanos, ¿no? Porque en este caso, el adoptado, aunque no sea hijo, digamos, consanguíneo, tiene todos los mismos derechos que tiene el hijo sanguíneo. Por eso aquí dice el texto, también tendremos parte de la herencia que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? Porque eso, la cual dice, compartiremos con Cristo. O sea, ese es el gran privilegio que tenemos y a lo que está llegando el apóstol Pablo como conclusión. Pero ahora cambia el tema. Vuelve el apóstol Pablo, regresa el asunto con los judíos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, los primeros capítulos, sobre todo los primeros 3 capítulos, estaba el debate sobre si los judíos eran mejores que los gentiles y que son privilegiados porque ellos sí recibieron la palabra directamente de Dios y con Moisés y todo, ¿no? Y se sentían superiores. Ahora como que regresa otra vez con los judíos. Recordemos, son judíos que viven en Roma, que tienen un alto concepto de sí mismos. Pero fíjense lo que ahora va a comenzar a plantear. Y que en este caso lleva también a los gentiles para que no se sientan menos, pero tampoco para que se sientan más. O sea, hay que llegar al justo equilibrio. Dice el primeros 5 versículos de Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, reitera el hecho de que los judíos, los israelitas, son privilegiados. Pero dice, fíjense lo que dice, tengo tristeza y dolor, porque yo desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Qué significa anatema? Algo o alguien consagrado a la destrucción, maldito o separado para la condena, implicando una maldición divina o una excomunión severa. Por eso digo, yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. O sea, les está diciendo, es que yo soy privilegiado. Yo soy hijo de Dios. Yo he sido llamado por Dios. Pero veo con tristeza cómo mis hermanos simplemente han rechazado a Dios, han rechazado a Cristo y por lo tanto están siendo excluidos, están siendo separados de la bendición de Dios. Dice, yo quiero tanto a mis hermanos, porque dice, son mis parientes según la carne, que quisiera también sufrir lo que ellos van a sufrir. Por eso dice, porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos. Dice que son israelitas, que han tenido todos los privilegios. Es curioso, ¿no? Es como decir, han recibido toda la herencia y no la han sabido aprovechar, no la han sabido gozar. De hecho, la han despreciado. Por eso Pablo está en esa condición de decir, me duelen. Y por amor a ellos, pues quisiera no estar en una parte privilegiada y ver cómo sufren, cómo sufren ellos por la separación con Dios. Pero vean, versículos 6 y al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Fíjense, es interesante esto. O sea, aquí está comenzando a hacer ya una separación, porque Dios le dio una promesa a Abraham. Y Abraham tuvo descendencia, tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Pero la promesa, ¿hacia quién fue? Hacia Isaac. Conste que Ismael es también hijo, ¿sí? O sea, en ese sentido va esa circunstancia de que entonces no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así como pasó esto con Abraham, también va a pasar porque ¿qué va a suceder con Isaac? Isaac también va a tener descendencia y va a tener 2 hijos, Esaú y Jacob. ¿Pero qué va a suceder? Esaú no va a recibir la bendición. La bendición va a ir por la línea de Jacob. Entonces, no todos los que son descendientes van a recibir ese privilegio. No todos son hijos. Esta reflexión me gustó mucho. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Un significado del nombre de Israel es gobernado por Dios. Pablo aquí dice que no todo es verdaderamente gobernado por Dios. ¿Falló la palabra de Dios? No. En lugar de ello, no todos gobernados por Dios de los que descienden de Israel. Pablo nos dice que nadie es en realidad Israel a menos que él sea gobernado por Dios. Tenemos una situación paralela con la palabra cristiano. No todo el que es llamado cristiano es verdaderamente un seguidor de Cristo. ¿No? Entonces, pensemos, no todos los que se dicen israelitas, no todos los que se dicen hebreos, no todos los que se dicen judíos son receptores de la promesa. Solamente quienes, aquellos que son gobernados por Dios. Vamos a continuar. 9 al 12. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y entonces aquí empieza este problema, o sea, ¿quién tenía derecho a recibir la promesa? Esaú es el que tenía derecho. Era el mayor, era el primogénito. Sin embargo, Jacob, ¿qué significa Jacob? El engañador. Hizo todo un truco para recibir la bendición de su padre. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Dios eligió quién es el que iba a recibir la bendición. Por eso aquí lo interesante es cuando dice, no es
las obras, sino por el que llama. No es necesariamente por el que legalmente le toca, sino es el que Dios elige. Y muchas veces Dios elige al que menos le corresponde, al que aparentemente, el que no lo merece, es el que Dios lo escoge. Esta reflexión. Pablo señala que la elección de Dios no fue basada en la actuación de Jacob o Esaú. La elección fue hecha antes de que ellos nacieran. Así que no pensemos que Dios eligió a Jacob sobre Esaú porque él sabía sus obras de antemano. Pablo señala que no por las obras, pero la razón para elegir se encuentra en el que llama. Y entonces aquí empieza la gran y se me hace maravillosa la manera como Pablo lo va a explicar. 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Qué tremendo, ¿no? Sí. Ahí donde la palabra de Dios a algunos quebranta y a otros endurece, no penetra. Así es, así es. Fíjense, esta ilustración que encontré es muy interesante. Aquí primero tenemos a Pablo, que está acongojado por Israel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hay un Israel étnico, pero Dios seleccionó un subgrupo de la familia. Está Abraham, y Abraham tuvo a Ismael y a Isaac. Y después de Isaac, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y escogió a Jacob. Pero de Jacob hay todo un grupo, pero hay quienes rechazaron a Jesús y hay quienes siguen a Jesús. Por lo tanto, aquí en este esquema se ve clarísimo. No todo Israel será salvo, porque no todo Israel forma parte de la promesa. Quienes sí, aquellos que siguen a Jesús. Por eso, cuando veo esto, y lo voy a volver a repetir, cuando vemos lo que sucede hoy en el mundo, y hay toda una corriente dentro del cristianismo, en donde justifica y dice, es que hay que aplaudirle a Israel todo lo que hace, porque Israel es el pueblo elegido de Dios. Y esto está establecido por Dios, que así va a suceder. A ver, aquí tenemos algo muy claro. No todo Israel es pueblo de Dios. Y no podemos entonces pensar que todo lo que está sucediendo actualmente y lo que acaba de suceder este domingo, lunes, con este inicio de ataque a Irán, independientemente de que si estamos de acuerdo con su gobierno o no estamos de acuerdo con su gobierno, o sea, y Estados Unidos dice a veces, dices, pero ¿por qué Estados Unidos apoya a Israel de esa manera? Porque dentro de Estados Unidos hay toda una corriente cristiana, sionista, que le aplaude a Israel todo lo que hace, porque dicen que es el pueblo escogido de Dios y por lo tanto hay que apoyarlos. Pero aquí lo que estamos viendo es que no. Tuvo a un pastor que está con Trump, Sí. que le está diciendo que es el elegido de Dios y que lo va a bendecir. Así es. Entonces, fíjense, ante esta circunstancia, tenemos que tener nosotros, incluso como cristianos, claridad en esto, sí, y entender que lo que hay detrás de todo esto son intereses políticos, son intereses económicos, no tienen nada que ver con que si se es pueblo de Dios o no se es pueblo de Dios. Fíjense, tan terrible es esto, ya hice el comentario, pero lo pensaba hoy en la mañana. España se negó a autorizarle a Estados Unidos utilizar sus bases militares para apoyar los ataques a Irán.
Y Estados Unidos, ¿qué hizo? Lo que está planteando Trump es que va a romper relaciones económicas con España. O sea, prácticamente si no me apoyas, estás contra mí y vas a tener consecuencias. Y entonces veo cómo ahora, o sea, Estados Unidos, bajo esa circunstancia, está buscando imponer su autoridad a como dé lugar. Y todo el mundo tiene que hacer lo que yo quiero, porque yo quiero, punto. Y si no quieres, te sueno. Así es sencillo. O sea, así está funcionando. Y entonces ya es extremadamente peligroso. O sea, está buscando tomar el control de todo, del anticristo, ¿no? De todo el mundo. O sea, yo no me atrevería a hablar de eso en ese sentido, pero sí es algo terrible, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este esquema vemos, no, Dios seleccionó un subgrupo de la familia y al llegar al cristianismo hay judíos que rechazaron a Jesús y hay judíos que aceptaron a Jesús. Ahí va la línea de la promesa. El rechazo del pueblo logra los propósitos de Dios. La rebelión del faraón, el becerro de oro, ¿sí? O sea, a lo largo de la historia, cómo Dios ha castigado a aquellos que se han rebelado contra él, que no han querido aceptar. El primer caso es el becerro de oro. Moisés va al Sinaí por las leyes y cuando regresa ya están adorando a un becerro. ¿Y qué pasó con los que adoraron al becerro? Murieron. ¿Qué pasó con aquellos que no quisieron entrar a la tierra prometida y tuvieron miedo? Y solamente Josué y Caleb dijeron que sí se podía. Pues todo ese pueblo que tuvo miedo y no creyó a Dios, no entró a la tierra prometida. O sea, fueron hechos a un lado. Y así es como ha funcionado esto, así, y lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ahora vean, versículos 19 al 24. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro y para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? O sea, aquí alguien podría, el apóstol Pablo entonces se cuestiona, ¿no? Entonces, ¿por qué le echamos la culpa o por qué se condena a ese Israel que ha rechazado a Dios si Dios es el que no los escogió, no los llamó? Y entonces ahí es donde dice el apóstol, o sea, hombres, ¿cómo nos atrevemos a cuestionar a Dios? ¿Cómo nos atrevemos a decirle a Dios, estás equivocado? No le podemos decir por qué a Dios, por qué pasan las cosas así. Y en este caso, Dios, ¿qué es lo que ha sucedido? Muchas veces lo que decíamos hace un momento, Dios con aquello que es imperfecto, con aquello que no es lo mejor, ha mostrado su misericordia. Para que podamos ver quién es Dios. Soberanía. La soberanía absoluta de Dios. Y finalmente, vean esto último, el versículo 24. Porque no solamente llamó a los judíos, sino también a los gentiles. A esos que los judíos consideran impuros. A esos que los judíos menosprecian. A esos que ningunean. A esos que los consideran inferiores, Dios los llama. O sea, veamos este contraste. Vamos cerrando. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, aquellos que simplemente no eran
parte del pueblo, ahora son partes del pueblo. Aquellos que no amaba, ahora los ama. Y luego Isaías dice, clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra de justicia y con prontitud. ¿Quién es el remanente? Aquellos judíos que aceptaron el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, aquellos que no lo aceptaron son hechos a un lado. Dice, si fuera el número, recuerden ustedes la promesa que Dios le dio a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y aquí lo retoma Isaías. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Solamente una porción de ese pueblo. Y como antes dijo Isaías, vuelve a retomar Pablo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Pero si hay descendencia, ese remanente. Es el remanente. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo Dios comenzó a separar al pueblo. ¿Qué sucedió? Y voy a regresar hacia los tiempos del reino de Israel. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón fue el último rey que mantuvo unido al pueblo. Después de Salomón, ¿qué fue lo que sucedió? El pueblo se dividió y se formaron dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Qué pasó con el reino del norte? Que estaba formado por 10 tribus. Desapareció. Y sobrevivió el reino de Judá, el reino del sur, integrado por Judá y Benjamín. Y de ahí viene la línea. O sea, ¿qué ha sucedido a lo largo de la historia? Dios ha estado depurando a su pueblo. Y aquellos que no lo han aceptado, los ha ido haciendo a un lado. Seguimos y terminamos. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, los gentiles que no iban tras la justicia, porque no conocían eso, por la fe, alcanzaban la justicia. Y los israelitas que, sometidos a la ley, buscaban la justicia, se desviaron del camino y no alcanzaron esa justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de ley. No por creerle a Dios, no por tener fe en Él. Esa fe que tuvo Abraham en el principio. Porque Abraham le fue tomada por justicia, por fe, por la fe en Dios, en un Dios que no conocía, en un Dios que de pronto se le apareció y lo llamó, y Abraham le creyó. Y dejó toda su fortuna, y dejó todo su pueblo, y dejó todo, y se fue a una tierra desconocida. Eso nos lo platica Hebreos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? El pueblo después se convirtió en un pueblo que solamente cumplía, pero no obedecía. Así somos muchos cristianos, hermanos. Es triste decirlo. Cumplimos, pero no tenemos fe. Cumplimos, pero no creemos, ni vivimos por la fe. Págame el ejemplo. A veces actuamos como católicos. Venimos los domingos a persinarnos al templo y el resto de la semana nuestra vida está totalmente disipada. Esa es la realidad. Creemos a veces que por cumplir ciertas cosas en la iglesia ya la hicimos, pero se nos olvida lo más importante, el creer y el seguir la palabra de Dios. Tan sencillo, amar a tu prójimo como a ti mismo.
no odiar, no despreciar, no andar en chismes, no andar en idolatría a las cosas materiales, etcétera. Podríamos comenzar a enumerar. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hacemos lo mismo muchos a veces de lo que Israel hizo. Israel fue hecho a un lado. Porque iban dice, este pueblo tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Cristo. Cristo nos cambió la jugada. Si antes decías que tenías que ir a Jerusalén, hacer sacrificios, etcétera, etcétera, y ahora que Cristo dice, no es necesario hacer eso, cree en mí y es más que suficiente. Cristo se convirtió en tropiezo para esos que solamente estaban deseando hacer las cosas por obra, hacer cosas para cumplir lo que la ley dice, pero en realidad nunca hubo fe. Hoy, hermanos, hay muchos judíos ateos. Son judíos por sangre, son judíos por tradición, son judíos porque así les enseñaron de chiquitos, pero no practican, no creen, no viven como tal. Así somos muchos cristianos. Somos cristianos porque nacimos en una familia cristiana, porque nos bautizaron de chiquitos, porque nos llevaban a la iglesia de chiquitos, pero no vivimos en la fe en la que fuimos instruidos. Y entonces, finalmente, pasa esto mismo que pasado con Israel, pasa también en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo nos va a comenzar a llamar la atención sobre eso. Nos va a comenzar a llevar a buscar que la justicia que hemos recibido es por fe, no por obras, no por acciones. Y la fe implica vivir de acuerdo a esa palabra del Señor. Y con esto, hermanos, terminamos la sesión de este día.